La semana pasada en Instagram yo les compartí un video y yo les comentaba a ustedes que yo me sentía con mucha ansiedad. Básicamente estaba todo el tiempo en estado de hipervigilancia, no sabía qué hacer con mi vida, me sentía la verdad bastante congelada. Pero también les dije que había tomado la decisión de que mi vida tenía que cambiar drásticamente. Entonces en este video les voy a compartir lo que hice esta primera semana para lograr cambiar mi vida. Primeramente me sometí a un proceso como de autoconocimiento y decidí investigar a Sara. Yo, bueno, entonces vamos a ver qué hace Sara que la hace sentir tan mal todo el tiempo, porque pues no. Entonces hice una investigación donde inicialmente en una lista cogí como las cosas que me generaban bienestar, las enumeré, y del otro lado las cosas que me generaban malestar. Y puse esa lista a la vista y también creé un coso semanal donde yo iba poniendo bolitas negras si hacía cosas que me generaban malestar y bolitas rosadas si hacía cosas que me generaban bienestar. Y entonces así básicamente día a día empecé a hacer esa investigación con cada cosa que hacía. Antes que nada, yo me dije a mí misma que no me iba a poner absolutamente ninguna expectativa de nada. No esperaba de mí ni los mejores hábitos ni los resultados excelentes. Solo quería saber cómo me sentía yo en mi día a día para poder llegar como a un proceso más profundo de investigación. Y este fue el resultado de cómo terminó la primera semana y media de esta investigación. Lo que más me sorprendió a mí de este proceso fue, inicialmente, identifiqué que mi sistema nervioso está alterado y que básicamente los puntos negros representaban como mis mecanismos de defensa hacían que básicamente yo me sintiera mal, por así decirlo. Entonces, que si pasaba mucho tiempo en el celular, que si de pronto vapeaba, que si procrastinaba, entonces ahí estaba el puntico negro. Y a lo largo del día empecé a hacerme preguntas de forma más consciente de, bueno, hice 3 cosas que me generaban malestar. ¿Cómo puedo en este momento equilibrar la balanza? ¿O por qué estoy eligiendo las cosas que me generan malestar? Y eso me llevó a un análisis muchísimo más profundo, y es en qué otras áreas de mi vida yo también estoy eligiendo las cosas que me generan malestar. Entonces, en todo ese proceso hubo algo que me sorprendió muchísimo, y es que lejos de todas las expectativas que yo tenía de mí misma, empecé a cumplirme con cosas con las cuales yo antes ni siquiera podía. Cosas tan simples como, no sé, meditar, leer, cosas que yo procrastinaba o que yo me decía a mí misma, yo a esta hora sí o sí lo tengo que hacer, me tengo que cumplir. Ya como no tenía esa regla, no tenía ese deber ser, logré liberarme de eso, y básicamente yo ya solamente elegía cosas que me hacían bien, cosas que me hacían sentir bienestar, y eso me hizo sentir muchísimo más liberada. De hecho, esta semana, aunque yo también tuve mis altibajos, realmente llevaba mucho tiempo sin sentirme tan tranquila, o sea, sin sentir que mis niveles de ansiedad fueran tan altos. Entonces eso me hizo sentir muy bien. Para mí fue muy importante darme cuenta de que es obvio, pero en mis manos están cómo yo me quiero sentir. Y aunque yo era consciente de las cosas que a mí me generan malestar, igual yo las seguía haciendo porque no me daba cuenta de realmente el impacto tan profundo que estaban teniendo en mi día a día. Entonces empecé a ponerme mini retos de, por una cosa que me genera malestar, vamos a hacer 3 cosas que me generen bienestar. Entonces así el proceso se iba llevando como de una forma muchísimo más amena, y ya las preguntas no eran es que tengo que hacer esto, sino qué puedo hacer en este momento que me genere bienestar. Y empecé, como les decía, a cumplirme con de pronto objetivos, proyectos, tareas. Empecé a hacer cosas que había dejado de lado, como retomar talleres, proyectos que yo tenía pensados. Y también una de las cosas que me hizo sentir muy bien fue que busqué apoyo en las personas de mi entorno. Yo siento que en el pasado, como yo estaba tan psicorrígida en que las cosas tenían que ser de una forma, no me permitía compartir momentos con otras personas sin que no estuviese ese momento de ansiedad, porque es que yo tengo que estar haciendo otra cosa, es que yo no debería estar aquí porque como no hice esto hasta ahora, entonces debía hacerlo en este momento, y no me permitía disfrutar los espacios con mis seres queridos. Entonces cambié esa perspectiva y me enfoqué en que los espacios con las personas que amo son momentos que a mí me traen muchísimo bienestar. Entonces, al permitirme ser sincera con cómo yo me sentía, que me sentía mal, las personas de mi entorno fueron muchísimo más comprensivas, o
siempre han sido comprensivas, pero estuvieron ahí para mí de una forma muchísimo más linda, más atenta. Compartí muchísimos más momentos con las personas que amaba. Dejé de autocastigarme con el aislamiento, que era algo que a mí me afectaba muchísimo. Y una de las cosas más importantes fue darme cuenta que yo no puedo con todo sola. Básicamente yo me regía bajo esa regla de que de forma inconsciente yo me obligaba a poder con las cosas sola. Y eso es, yo no tenía humildad para reconocer que como seres humanos necesitamos de otras personas para estar bien. Y justamente yo me sentía como que yo era la salvadora del otro. Entonces en mis manos está que el otro tome conciencia de sus errores. Y obviamente así de juez como era con los otros, también era así de juez conmigo misma. Otra cosa que me sirvió mucho fue acceder a recursos que me enseñaran a mí a crear un mundo más organizado, que me ayudaran a mí a crear un mundo en el que yo me sintiera mejor conmigo misma. Entonces he estado en eso, he estado estudiando todo ese proceso para poder acompañarme a mí de una mejor manera, de la mano de las personas que amo y acompañado de una investigación hacia mí. Más adelante yo les estaré compartiendo más partes de este proceso. Obviamente esta semana fue más como de autoanálisis, de introspección y también de una u otra forma de una acción más consciente. Pero yo sé que podemos salir adelante. Y la verdad es que si alguno de ustedes está pasando por una situación que sea similar, les recomiendo eso, ¿saben? Todos los pasitos que yo les estaba comentando, los mini pasitos, son literalmente, lo siento como pasitos de bebé, que así los, los minimicemos, son realmente importantes. Yo siento que estamos tan acostumbrados a querer las cosas así inmediatas, o sea, en el momento, que no nos damos cuenta que las cosas requieren de un proceso para que se den. O sea, si tú llevas, no sé, 10 años sintiéndote mal, no esperes que con una sola acción o que en una sola semana ya te sientas bien. No, o sea, en mi caso, si yo llevaba 1 año y medio sintiéndome mal o enfrentándome, por ejemplo, a mecanismos de defensa que yo identifiqué que tengo desde que era una niña, no esperes que de la noche a la mañana desaparezcan. Esto es un proceso que requiere mucha conciencia. Entonces, sí, la verdad, yo solo espero que todos se puedan sentir muy bien y que esta información los ayude demasiado, tanto como a mí. Les agradezco también a las personas que me escribieron desconocidos, diciéndome cosas muy bonitas acerca del video que yo les haya subido, que se los voy a dejar por ahí. Y también les quería comentar que precisamente por eso decidí hacer un contenido muchísimo más extenso, que yo siento que genera más intimidad, más conexión entre tú conmigo, yo contigo, nosotros con los otros. Y me gusta muchísimo más. Siento que cohibirme a hacer contenido corto en un reel de 30 segundos también es interesante, pero para este video y probablemente para otros también de este mismo tema, yo voy a elegir que sea así más personalizado o más extenso. Listo. Eso fue todo por el día de hoy, por esta semana. Van a haber personas que lo verán como pasos pequeños. Yo lo veo como un gran paso de la humanidad en el universo de Sara. Y listo. Eso fue todo. Muchas gracias por escucharme. Los amo.